Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, que Dios les bendiga abundantemente. Muy buenas noches. Les agradecemos el favor de su sintonía y que en esta hora de la noche nos permitan acompañarle a través de este su programa Mi alma tiene sed. Para nosotros es un privilegio de parte del Señor porque nos permite poder compartir la palabra con ustedes, y la verdad es un privilegio, amado hermano, porque la palabra del Señor es algo santo, es algo delicado, es algo que puede edificar nuestras vidas, nos puede bendecir, nos puede afirmar, pero también nos va a confrontar y nos va a cambiar. Entonces, el que usted nos honre con escucharnos, amado hermano, y permitir que estemos en su hogar, en la intimidad de su hogar, o en su trabajo, en el lugar donde usted nos esté sintonizando, pues usted nos permite poder llevarle un mensaje, la palabra del Señor. Y como toda actividad de honra, pues uno debe de esforzarse por transmitir lo mejor, amor. Nosotros no podemos venir solo a pronunciar un montón de palabras aquí sin que éstas lleven una edificación para su vida. Así que dicho esto, pues les agradecemos nuevamente el que nos permitan estar con ustedes. Y recordándole que los teléfonos de la radio, amado hermano, están a su entera disposición para cuando usted quiera hacernos llegar una petición de oración, un testimonio, un saludo, una aportación. Son todas muy, muy bienvenidas. Para ello estamos habilitando el 4709-3785, es el número de teléfono celular que nosotros hemos puesto a su disposición para que a través de mensaje de texto o por medio de la aplicación WhatsApp usted nos haga llegar lo que usted considere oportuno compartirnos, su necesidad para que oremos por ella, su testimonio para que sirva de edificación en la vida de otros hermanos, sus aportaciones a los temas que ha escuchado, saludos para todos aquellos que tal vez usted no ha podido tener contacto alguno con ellos, pero que sintonizan Radio 760 y que se van a sentir muy contentos de poder recibir de parte suya una manifestación de cariño, un saludo. Así que ese número, por favor, guárdelo entre sus contactos, compártalo también por si usted sabe de personas que tienen necesidad, o si usted nos puede compartir la necesidad que otro tiene para que podamos interceder por ella. Es el 4709-3785. Y en horario de oficina usted nos puede llamar al 2437-5959, que con mucho gusto también le podemos atender personalmente y tomarle su mensaje, tomarle su testimonio, su aportación, que todo es bienvenido para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que le bendecimos, amado hermano, y esta noche pues vamos a compartir un tema que meditando en estos días, y que el Señor me llevó a buscarlo, viendo el material que el Señor me ha bendecido, proporcionándome, el amado hermano, estaba viendo algo sobre los siervos de Dios. Y nosotros, amado hermano, tenemos que volver a la perspectiva bíblica de lo que es un siervo de Dios. Entendemos, amado hermano, que muchas veces por cultura y por idiosincrasia, muchas veces nosotros a veces sacamos fuera de contexto
algunas frases o algunas situaciones o algunos eventos, amado hermano, lo cual pues ha venido a perjudicar mucho a la iglesia del Señor. Una de ellas es la palabra siervo de Dios. Nosotros muchas veces exaltamos demasiado a los siervos de Dios. Cuando decimos que alguien es siervo de Dios, pues hay lugares, aquí pues yo todavía no lo he visto, pero sí en otros lugares, amado hermano, donde prácticamente cuando se dice que viene el siervo de Dios le ponen alfombra roja o casi se le tiran al piso y se pierde la perspectiva, amado hermano, porque ya no estamos viendo a alguien que está sirviendo a Dios, sino que estamos viendo a alguien como que está pretendiendo ocupar el lugar de Dios. Y a veces tal vez no es culpa del ministro, sino que es culpa de nosotros, las personas que tal vez estamos cruzando el límite entre la admiración y el respeto hacia la idolatría, ¿no? Tenemos que tener ese cuidado nosotros de no caer en ese pecado, en esta situación que vaya a ofender gravemente a Dios, porque nuestros hermanos que el Señor ha levantado para predicar su palabra y para enseñarnos son instrumentos útiles en sus manos, hermano, pero siguen siendo vasos de barro como usted y como yo. Son hombres y mujeres que tienen la bendición de parte de Dios de poderse dedicar al estudio de la palabra, a la meditación de la misma, a la oración y poder traer ese mensaje del cielo a nuestras vidas. Pero al igual que usted y que yo, hermano, ellos tienen cuentas que pagar, tienen problemas a veces con su esposo, si la hermana es la que predica, o su esposo a veces tiene problemas con su esposa, si es el siervo de Dios, el pastor, el apóstol, el ministro, o a veces tienen problemas con sus hijos, a veces tienen algún problema económico, algún problema de salud. Entonces no dejan de ser humanos y necesitan también que nosotros los apoyemos, amado hermano, y que no permitamos que las emociones nos dominen. No podemos dejarnos que nosotros, amado hermano, los llevemos a la cúspide, hacia un lugar, hacia un altar donde el único que merece estar es Dios, porque es el Señor el que nos lo regala. Entonces, pensando en eso, amado hermano, yo quisiera que hoy habláramos del tema el siervo de Yahvé o el siervo de Jehová, para ver esas actitudes y para que nosotros seamos confrontados. Entonces yo estoy estudiando este tema, amado hermano, estuve revisándolo, estuve viéndolo, y para ello, amado hermano, pues como le comento, el Señor me ha bendecido y estaba repasando un material que el Señor me ha regalado, unos diccionarios bíblicos, unos diccionarios enciclopédicos bíblicos que el Señor me ha regalado. Me hablaban de Abdías. Abdías es el siervo de Yahvé, según el diccionario Holman, o el siervo de Jehová, según el diccionario bíblico ilustrado CLIE. Y entonces, amado hermano, pues ahí está algunas cosas que se desarrollaron, pero cuando yo fui a verificar el tema, en los pasajes, en los textos que ahí están, pues el Señor me fue regalando algunas cosas que son las que yo quiero compartir con usted. Como le digo, nosotros a veces tenemos el privilegio de poder compartir con usted y lo queremos hacer con responsabilidad, hermano, y nos preparamos para poder honrar al Señor, para poder transmitir la fidelidad de su palabra, no manoseándola, no distorsionándola, amado hermano, sino transmitiendo aquello que el Señor quiere que usted y yo entendamos, comprendamos y conozcamos. Así que habiendo dicho esto, amado hermano, le vuelvo a recordar que vamos a hablar de Abdías, y Abdías significa siervo de Yahvé, de acuerdo al diccionario Holman, y siervo de Jehová, de acuerdo al diccionario bíblico ilustrado CLIE. Y el primer pasaje que quiero que veamos, o la primera porción bíblica que quiero que estudiemos, amado hermano, se encuentra en el libro primero de Reyes, en el primer libro de los Reyes, capítulo número 18, versos 3 al 16. Es una porción extensa, amado hermano, pero vamos a leerla. Dice aquí:
Y Acab llamó a Abdías. ¿Ves? Aquí aparece en el orden de nuestras Biblias, aparece por primera vez Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua, a todos los arroyos, a ver si acaso hallamos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrer. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Y acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar nuevas a Acab, al no hallarte él, me matarás. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y vamos a dejar ahí esa porción, esa lectura, amado hermano, porque quisiera que reflexionemos en algunas cosas, pero usted puede leer todo el capítulo 18 como parte de sus estudios bíblicos, como parte de su cultura de la lectura de la palabra, y que va a enriquecer su corazón y va a enriquecer su mente. Y entonces vemos, amado hermano, en primer lugar, que el pasaje pues nos está ubicando en tiempos del profeta Elías. Como usted sabe, el profeta Elías es un profeta que el Señor levantó, un hombre que, como dice Santiago, con pasiones, con sentimientos como los suyos y los míos, amado hermano, pero que oraba y el Señor lo escuchaba y le respondía. El Señor levantó a este hombre en medio de un tiempo donde los reyes, donde los gobernantes se habían apartado del camino del Señor, y Acab es nombrado como uno de los reyes que hizo mucho mal a su pueblo. Fue un hombre que se apartó de los mandamientos de Dios y que añadió, dice, a sus pecados el haberse casado con Jezabel, que era una sacerdotisa idólatra que tocaba a los demonios, que tenía prácticas totalmente contrarias a las que el Señor Dios Todopoderoso había establecido por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos. Y pues, como puede usted apreciarlo en la lectura que hemos hecho, esta esposa de Acab persiguió a los profetas, mató a muchos de ellos. También, amado hermano, en toda la historia vemos de Acab que Jezabel también mató a otro hombre por negarse a venderle la viña, ¿no? La viña de Nabot. Y vemos pues que la esposa de este hombre hizo mucho daño en Israel, y él pues no se opuso, sino que al contrario la apoyó, apartándose totalmente de los mandamientos de Dios. Y entonces, amado hermano, en medio de este tiempo, en el capítulo 18, pues el Señor ya le había dado a Elías la instrucción de que orara para que no lloviera. Entonces, amado hermano, había unas épocas difíciles en Israel, una época de sequía, una época que no solo estaba afectando a los reyes, sino que estaba afectando a la nación completa, porque no estaba lloviendo. Y la región de Israel, amado hermano, es calurosa,
pero sí, ahí tiene partes desérticas y tiene algunas partes, pues también que son zonas de cultivos y de pastos. Es una región que depende mucho de las lluvias, como todos los países del mundo. Hay muchas naciones del mundo que dependen bastante de las lluvias. Se sabe, amado hermano, que hay ríos que aparecen cuando está lloviendo, hay ríos que desaparecen cuando deja de llover. Los campos están verdes cuando hay lluvia, o cuando la lluvia ha caído y ha logrado penetrar el suelo y se logra acrecentar el manto acuífero que está bajo la tierra, y que se permite que muchas plantas, muchos árboles extraigan de ahí el agua para sustentarse, pero no había, hermano. Entonces usted imagínese una época calurosa con escasez de agua, muchos pozos estaban secando, el agua para el consumo humano pues estaba escaseando, no había racionalización seguramente. Muchos tenían que tomar raciones pequeñas de agua para poder subsistir, porque no se sabía, o por lo menos los que habían tomado notas sabían que Elías había orado para que no lloviera, y seguramente los cercanos tal vez ya habían tomado nota que 3 años y medio no iba a llover, y seguramente toda la población estaba en la expectativa de que lloviera, amado hermano, y no llovía. Entonces, en medio de esta situación difícil, amado hermano, con los suelos prácticamente resquebrajados, con falta de cultivos, con racionamiento de alimentos también, con racionamiento de agua, es decir, que solo daban un poco de agua a cada uno para su consumo. Seguramente la angustia en todos los hogares y en muchos lugares, amado hermano, se empezó a apoderar del ambiente, porque el agua es necesaria, amado. El agua es muy necesaria, y por eso el agua es figura de la palabra. Nosotros no deberíamos, ni podemos vivir sin el agua de la palabra. Pero con el agua usted prepara los alimentos, con el agua usted se baña, con el agua usted se hidrata. Su cuerpo necesita agua para vivir. Si usted no bebe agua, pues puede morir. Sus riñones colapsan, etcétera, etcétera. Pasan muchas cosas, amado. Se ha comprobado científicamente que el cuerpo humano resiste cierto tiempo sin comer, pero no resiste sin beber agua. Entonces se necesita el agua. Si usted bebe agua, aunque no coma, puede subsistir un poco más de tiempo. Y es así como muchas personas han logrado sobrevivir a través del agua. Entonces, amado hermano, es importante que tome en cuenta este contexto, y se lo estoy enfatizando para que usted vea la situación tan complicada que existía. Pero aún así, este hombre, este siervo de Dios, este siervo de Jehová, este siervo de Yahvé Abdías, estaba al servicio de ese rey, estaba trabajando, amado, estaba trabajando para un hombre cuya prioridad no era la vida del pueblo. ¿Por qué? Amado hermano, dice la escritura que la riqueza del rey es el pueblo, es su pueblo, es el pueblo aquel para el que gobierna, ¿verdad? Pero él no tenía su mirada puesta en que el pueblo estaba pereciendo, sino que él tenía su mirada puesta en los bienes que poseía, porque en el verso 5 dice, del capítulo 18, decía, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallamos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Mire el pensamiento de este rey, amado hermano. No era, mira, tías, vamos a buscar agua para poderle brindar a la población y que la población tenga por lo menos una ración de agua. No, tampoco fue vamos a buscar algo de alimento para proporcionárselo al pueblo, a las personas. El interés de Acab no estaba en las personas, no estaba en el pueblo. Era un rey malo, hermano. Su prioridad no estaba en salvar al pueblo, su prioridad estaba incluso ni salvarse él, sino salvar
a los animales. Porque a lo mejor él pensaba, bueno, pues conservo los animales, los vendo y tengo dinero. Pero no estaba poniéndose a pensar en las personas. No estaba poniéndose a pensar en los niños. Usted sabe, amado hermano, que en las crisis muchas veces uno de padre lo que más le duele es el sufrimiento de los niños. Cuando un niño a usted le pide comida y no hay, le pide algo que él quiere porque se le antojó porque hay otro niño y usted no tiene cómo proporcionárselo, hermano. No hay dolor más grande que ese. No hay frustración más grande que esa. No poderle dar uno a sus hijos. Entonces, amado hermano, vemos esta situación difícil, pero Abdías estaba ahí. Abdías fue obediente. Abdías pudo haber dicho, bueno, yo sirvo a Dios y a este rey impío lo voy a dejar por un lado. Pero no, él mostró la actitud que debe de tener un siervo de Dios. Por ejemplo, en Mateo 5:41, el Señor Jesús nos recuerda esto. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga la mía, ve con el 2. El Señor Jesús estaba incitándonos, motivándonos, enseñándonos a que nosotros, amado hermano, tengamos esa actitud de creyentes, que nosotros mostremos el amor de Dios, que nosotros manifestemos el carácter de Dios, porque la misma palabra también en Mateo nos deja ver que el Señor hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre buenos y malos. O algunas versiones dicen que Él hace llover sobre los justos y sobre los injustos y que hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos. Pero lo que nos está haciendo ver ahí es que Dios es misericordioso y que muestra pues su bondad para con todos, y nosotros no podemos ser la excepción. Nosotros debemos de manifestar la bondad de Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios y servir de todo corazón. En Colosenses capítulo 3 versos 22 al 25, yo voy a leerle la versión Reina Valera actualizada, cual dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos humanos, no sirviendo solo cuando se os está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor servís. Pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Entonces, amado hermano, este Abdías, este siervo de Dios, estaba mostrando precisamente esa actitud. El Señor pues nos ha estado enseñando a lo largo de su palabra, como digo, en la misma línea, todo lo que el Señor hace, se desea y espera de nosotros, amado. Y precisamente una de las características de Abdías dice que era o que es temeroso de Dios, era temeroso de Jehová, era en gran manera temeroso de Jehová, y de hecho se menciona 2 veces en este capítulo. En el verso número 3, parte final, dice: Abdías, su mayordomo, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Y cuando Elías se encuentra con Elías, o Elías se le presentó a Abdías le menciona: Señor, porque lo trataba con respeto, tu siervo teme a Jehová desde su juventud, es decir, que él hacía ver que desde muy joven él se había apartado para temer al Señor, y a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, no se había apartado de los mandamientos. Efesios capítulo 6 versos 6 al 9 es una porción que nosotros, hermano,
debemos de tomar en cuenta, pero que tiene dos lados, ¿verdad? La palabra no es solo para uno. Nosotros no podemos venir, como le digo, de una manera irresponsable, hermano, o una manera poco ética de no poner en balance las cosas. Aquí en Efesios capítulo 6, el verso 5, vamos a leer desde el verso 5 al 9. En esta porción dice así: siervos, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. Dice. Esa es la demanda que se nos pone. No sirviendo solo cuando se os esté mirando como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Servid de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo, sea libre. Entonces ahí está una demanda para los que trabajamos, para los que servimos, que debemos de hacerlo con excelencia, con dedicación, con esmero, amado hermano, con honradez, con prontitud, con honestidad, con claridad, etcétera, etcétera. Pero también se le pide a los amos: y vosotros, amos, en el verso 9, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque sabéis que el mismo Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay distinción de personas delante de Él. Entonces, amado hermano, así como esperamos que el siervo creyente labore con honestidad, con prontitud, con rectitud, con amabilidad, etcétera, también nosotros, si tenemos el privilegio, tenemos el cargo de dirigirlos, también manifestemos esa misma actitud de creyentes. El que está al frente, hermano, debería ser el más humilde de todos y debería demostrar con el ejemplo a los que lo siguen, y no mostrar actitudes déspotas, abusivas, o que dejan mucho que desear, amado. Lamentablemente en nuestro país y en muchas naciones del mundo, amado, el cristianismo ha perdido respeto, ha perdido la presencia y ha perdido la credibilidad. Cuando el cristianismo empezó en Guatemala, se escuchaban muchos testimonios, amado hermano, en los años 80, años 90, de que las empresas tenían la tendencia a contratar a personas evangélicas, porque así se les denominaba, ¿verdad? Como una religión se les denominaba evangélicos, porque eran personas respetuosas, eran personas responsables, eran personas que eran puntuales, eran personas obedientes, eran personas que no causaban conflictos, mostraban mucha capacidad, o mejor dicho, mostraba mucho respeto en cuanto a todas las normas. Pero después, hermano, en el año 2000 en adelante, cuando en muchos países de América Latina estalló el movimiento cristiano, porque así se le ha puesto, ¿no? Un movimiento cristiano, la expansión del cristianismo, la expansión de la iglesia en muchos lugares, donde hasta se hablaba de que el porcentaje de creyentes ya era del 50% en muchos países, amado hermano. El concepto del cristiano, que vino a reemplazar el evangélico, cambió, porque ahora las empresas ya no quieren contratar ni a cristianos ni a evangélicos. ¿Por qué? Porque son personas que llegan tarde, personas que no rinden, personas que muchas veces utilizan los recursos de la empresa o de los comercios para otras actividades que no son del negocio. Son los que más problemas causan, y son los que dejan muchos
malos sabores de boca a las personas que los han contratado. Entonces, amado hermano, debemos de tener ese cuidado, como le digo, regresar a los principios. Y sobre todo he visto más conflicto en cuanto a empresas donde tanto el que es el dueño, el propietario, el gerente, como los subordinados son cristianos, porque muchas veces el encargado, el dueño, el gerente, cuando quiere llamarle la atención a esta persona porque está realizando una conducta que no es adecuada o que muestra irrespeto en la empresa, que no es conveniente, el sublevado cristiano, subordinado cristiano le dice: hermano, pero ¿dónde está el amor de Cristo? Debe entender que yo vine tarde porque anoche me tocó vigilar en la iglesia y después hay que adorar a Dios. Entonces empiezan a poner a Dios como un pretexto para justificar su conducta que no es adecuada. Porque, hermanos, si nosotros decidimos hacer una vigilia para el Señor, pues nosotros debemos de ser responsables y saber que si al otro día tengo que ir a trabajar, yo debo estar temprano en mi trabajo y debo de rendir, pues no poner de pretexto que como me desvelé, pues me voy a dormir al trabajo. No, bajo ningún punto de vista. Tampoco porque el gerente, el dueño, sea cristiano, él me va a estar tolerando que llegue tarde, que en lugar de estar sacando los informes mensuales de la empresa, yo esté navegando por internet, escuchando prédicas. Aunque si se lo permiten, qué bendición, amor, pero usted no debe de venir y por estar escuchando las prédicas no rendir en el trabajo. Al contrario, usted debería rendir más, debería ser más productivo, hermano, y que aquello que está oyendo verdaderamente le edifique la vida y que la gente vea que verdaderamente la palabra de Dios lo está transformando. Entonces hay mucho que decir aquí, pero el punto que yo quiero enfatizar, amado hermano, es que Abdías, el siervo de Dios, debe mostrar su carácter en el trabajo, en el lugar donde se encuentra, así como usted y yo debemos de hacerlo. Y vemos que este siervo, amado hermano, había entendido su función. Como les repito, a veces nosotros confundimos los términos, amado. Nosotros pensamos que el siervo de Dios es porque nosotros vamos a estar tiempo completo en la iglesia. El Señor nos va a poner a predicar en estadios, en los púlpitos, en los cultos del domingo, en los cultos del martes, en los cultos del viernes, dependiendo del día que en su iglesia haya reunión. Que vamos a estar en conferencias de pastores, en conferencias de liderazgo, etcétera. Pero a veces no es así, amado. La iglesia, cuando usted estudia el libro de los Hechos, se da cuenta que el Señor les dio una estructura que a veces nosotros no comprendemos o pasamos por alto. Por ejemplo, Pedro, llegó un momento en que ellos estaban atendiendo a las viudas, atendiendo a la gente y todo, y él dijo: no, necesitamos ayuda. Porque nosotros no podemos descuidar el ministerio de la palabra y la oración por estar sirviendo las mesas. Y llamó a unos, y llamó a 7, y entre ellos estaba Esteban, estaba Felipe como diácono de la iglesia, y había otros 5 más. Y ellos son los que se dedicaron, entonces los apóstoles oraron por ellos, y ellos se dedicaron a servir al pueblo en el área de la distribución de alimentos y algunas otras cosas, mientras que los apóstoles se dedicaron a la oración y a la palabra y a la oración. Entonces, amado hermano, vemos acá que Abdías tenía clara su posición. Su posición era: yo tengo que trabajar, yo soy mayordomo, voy a hacerlo con temor y temblor de Dios, voy a ser obediente, todo aquello que esté pues contrario a lo que Dios manda no lo voy a hacer, pero de ahí tengo que estar sujeto y trabajar. Y él dice que cuando la esposa del rey estaba matando a los profetas, dice que él tomó a 50 y los escondió y los sustentó, les dejaba comida.
Entonces este siervo de Dios había entendido que su función tal vez no era estar a tiempo completo con los demás, con los profetas que en ese momento estaban dedicados a la búsqueda de Dios. Pero él dijo, bueno, yo los voy a proteger, los voy a sustentar, les voy a dar. Entonces también, amado hermano, nosotros como siervos de Dios, cuando decimos que somos siervos de Dios, debemos de honrar a aquellos que están dedicados a tiempo completo. Y en la medida de nuestras posibilidades, proveerles a ellos para su sustento, ¿no? Porque ellos están dedicados 100% a la obra de Dios. Y nosotros estamos sirviendo al mismo Dios, solo que nosotros no tenemos ese privilegio de servirlo a tiempo completo. Y luego hay tareas en el reino de Dios. Alguien va a predicar, sí, pero alguien tiene que atender, entonces son los servidores, y otros tienen que sustentar y proveer para esas cosas. Entonces, si lo vemos así, amado hermano, si tenemos claro eso, no nos va a ir mal, pues nos va a ir bien, porque entonces entendemos que si Dios nos dio el privilegio de trabajar y de poder obtener recursos, y con esas ofrendas, con esos diezmos, llevarlos puntualmente a la congregación, ver porque nuestro pastor esté bien, amado hermano, pues atenderlo, ¿verdad? Porque darle alimento acá, como lo estaba haciendo Díaz, no solo significa llevarle el pan literal, amado hermano, también hay que llevarles del pan espiritual, amado. También, como le digo, todos los que están dedicados a tiempo completo a la obra son hombres y mujeres como usted y yo, que necesitan que oren por ellos, que intercedan por ellos, que clamen por ellos, que se preocupen por ellos. A veces, amado hermano, nosotros exigimos que el pastor nos llame, que nos pregunte si estamos bien, si estamos con salud. A veces nos enojamos porque no nos saludó, nos enojamos porque no nos llamó por nuestro cumpleaños, etcétera. Y está bien cuando la congregación es pequeña, porque pues los pastores se pueden relacionar con sus ovejas, pues, con aquellos que están asistiendo a la congregación. No es lo mismo tener una congregación de 20 personas que tienen una congregación de 500 o de 1000, pues no digamos algunas donde ya hay hasta 5,000, 6,000, 10,000, o iglesias como en China, que las congregaciones en cada culto llegan 50,000 gentes, pues, y tienen 10 servicios en un domingo. Entonces imagínense a qué horas se va a aprender el pastor a todos, el nombre de todos y cada uno, pues. Entonces usted es el que debe presentarse. Entonces el que debe decirle, pastor, aquí estoy, pastor, estás bien, pastor, Dios te bendiga. Preguntarle por su salud, porque así como usted quisiera que él pregunte por la salud de usted, pues él también, el pastor, desea que usted pregunte por él. Así como usted muchas veces va, pastor, ore por mis hijos, pastor, ore por mi matrimonio, pastor, haga esto, pastor, haga lo otro, pastor, ayúdenme. A veces el pastor está ahí con usted en la enfermedad, en la aflicción, en el hospital, en momentos difíciles. Pues también tome en cuenta que esos siervos de Dios que se dedican al 100% dejan a su familia, dejan a sus hijos por atenderlo a usted. Y así como a usted le gustaría estar atendiendo a sus hijos, quiere pasar tiempo con sus hijos, que los lleva a desayunar, que los lleva a almorzar, que etcétera, etcétera. También al pastor le gustaría atender a sus hijos. Los hijos del pastor también tienen que estudiar, tienen que comer, tienen que tener una vida también. Entonces es importante que nosotros, amado hermano, no olvidemos esa parte. Y hay mucho más que decir, amado hermano. Díaz en esta primera parte nos deja muchas enseñanzas, pero yo pues quiero pasar a otra, porque estamos edificando al cuerpo de Cristo. En el primer libro de Crónicas, capítulo número 27, verso 19, amado hermano, el libro de Crónicas, usted sabe que es un libro que habla de genealogías en sus primeros 9 capítulos. Ahí nos deja ver todo el árbol genealógico de Israel, de los descendientes de Jacob, de los descendientes de Isaac, de los descendientes de Abraham.
Y lo hace precisamente con el propósito de mostrar, pues, amado hermano, al pueblo de Dios como es. Y pues poder establecer los orígenes de cada uno, y para que cuando uno vaya viendo las líneas genealógicas se dé cuenta, pues, del cumplimiento de la palabra que el Señor le dio a Abraham. Bueno, entonces en el capítulo 27, verso 19, usted sabe que a partir del capítulo 9, 10 de Crónicas empieza a hablar de David. El libro de las Crónicas ya enfatiza más que todo, hermano, los reinos de Judá. Usted sabe que los reinos se dividieron en dos después de David. En tiempos de David, pues el reino se concentró en David, después se lo heredó Salomón pecó, y en tiempos de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, en el reino de Israel y en el reino de Judá. El reino de Israel tenía su capital Samaria y el reino de Judá tenía como capital Jerusalén. 10 tribus se fueron con un rey, dos tribus más los levitas se quedaron con Judá. Entonces, interesante que el libro de las Crónicas no menciona a Saúl un par de ocasiones, y fuera de eso no menciona más de ello. Entonces el libro de las Crónicas como que enfatiza que el primer rey o el rey modelo es David, y enfatiza también el buen reinado que realizó Salomón, ¿no? hasta antes de pecar. Y entonces, amado hermano, vemos que el libro de las Crónicas pues habla bastante del reinado de David. Es un complemento, amado hermano, al libro de Samuel, porque usted sabe que a David se le menciona en el libro de Samuel, en el libro de Samuel 1 y 2, en el libro de Reyes. Habla de los dos reinos, el del norte y el del sur, pero Crónicas habla específicamente de los reinos de Judá. Los autores son diferentes, amado hermano. El libro de las Crónicas fue escrito por Esdras, entonces es un libro posterior que tiene como propósito mostrar el cumplimiento de la palabra de Dios. Bueno, de la palabra o las promesas que Dios dio referente al reino de Judá. Usted sabe que en Génesis 49 hay unas bendiciones para Judá. Le pongo todo esto en contexto, bueno, para que usted sepa que es importante leer toda la palabra, porque si nosotros sacamos un texto fuera de contexto, como diría el hermano Antonio Ríos Paredes, estamos hablando puros pretextos. No, aquí lo que queremos es edificar al pueblo. Y entonces en el primer libro de Crónicas, el capítulo 27 está hablando de los oficiales o de los hombres que estuvieron al lado de David en las diferentes funciones que David como rey estableció, guiado por Dios, porque una de las cosas que caracteriza a David, amado hermano, y que lo hace tan famoso, tan mencionado, es de que él se sometió a Dios, fue obediente a Dios. Él amaba a Dios con todo su corazón, y entonces, amado hermano, fue obediente, y muchas de las cosas que él puso, órdenes de cantores, órdenes de sacerdotes, la manera en que configuró su gobierno, los oficiales que él puso, todo eso lo recibió de parte de Dios. Y entonces en el verso 19 del capítulo 27 del primer libro de las Crónicas dice: de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel. Aquí está mencionando a los oficiales. Estos eran príncipes, estos eran jefes, dice. El verso 1 dice: estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Entonces, una división gubernamental que David había tenido, que había establecido
pues por guianza de Dios. Y en el verso 19 dice que de los de Zabulón, desde de la tribu de Zabulón, estaba un joven que se llama Ismaías, pero este Ismaías era hijo de Abdías. Aquí aparece Abdías nuevamente. Y Ismaías significa Yahvé oye, o Yah oye. Dice que es la abreviación, no es la forma completa y abreviada de Yah o Ja oye, o Yahvé o Jehová oye. Entonces, amado hermano, era hijo de Abdías, y este Abdías era de Zabulón. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Génesis capítulo número 30, verso 19, ahí vemos que la palabra de Dios, el libro de Génesis, el libro de los comienzos, porque así se traduce el nombre, está entonces, amado hermano, el nacimiento de los hijos de Jacob. Y dice en el verso 19: y después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo de Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Entonces, amado hermano, vemos que dice que el Señor, bueno, mejor dicho, Jacob había empezado a morar en una tierra extranjera, o sea que tuvo que ir de su tierra porque su hermano Esaú lo quería matar. Lo quería matar porque Jacob había tomado la primogenitura y había sido bendecido por parte de su padre. Y pues él había sido ya nombrado prácticamente el heredero y el dueño de todas las cosas, y tal y como su papá Isaac se lo dijo, él lo había puesto incluso por señor de él. Pero eso no le gustó a Esaú, y Esaú amenazó con matarlo, y cuando la madre de los muchachos supo que esto iba a suceder, lo envió lejos, dice. Lo mandó lejos y lo mandó a la tierra de donde ella había salido, donde había sido tomada para ser esposa de Isaac. Y allá en ese lugar, en ese sitio, pues fue donde él conoció esposa, y donde él conoció una mujer de la cual se enamoró, pero pues también él empezó a tener un trato, y al final él se enamoró de una y resultó con 4 mujeres, ¿verdad? Y 2 eran hermanas, Lea la mayor, Raquel la menor. Él se había enamorado de la menor de Raquel, y le habían dado a Lea primero, y después de que descubre que esto sucedió, después de haber trabajado mucho tiempo por Raquel, pues le dan a Lea. El suegro le dice que no se acostumbra a esto, y entonces, bueno, hermano, al final el punto es de que en la vida conyugal, en la vida que él tiene, empiezan a tener hijos, y Lea fue la que más hijos le dio a Jacob, porque dice la escritura que Lea era menospreciada. Lea no la quería a Jacob. O sea, Jacob sí fue bien claro en decirle: yo la que quiero es a tu hermana Raquel, yo no te quiero a ti. Pero también por la imposición del padre de ambos, de Labán, ¿cómo se llama? Le impusieron a esta mujer, y esta mujer obviamente pues, empezó a tener hijos, amado. Y entonces cuando nace Zabulón, cuando nació Zabulón, lo que pensó Lea es que con esta buena dote de hijos, o sea, con esta cantidad de hijos que tengo,
mi marido pues va a tener que vivir conmigo, va a tener que quedarse conmigo, porque yo le he dado una buena herencia, porque los hijos son herencia de Jehová, dice el Salmo 127. Y así también es la creencia en Israel, bueno, y en todo el mundo, pues los hijos son una bendición, amado. Y la abundancia de hijos, pues hablaba de la abundante bendición de Dios. Entonces, ella estaba segura que de esa manera su esposo iba a estar con ella, pero el punto es de que el Zabulón significa buena dote, ¿verdad? Tiene una palabra hebrea, Zabal, que significa buena dote, que quiere decir honra, que quiere decir bendición. Pero dice que esta tribu de la buena dote en la abundancia estaba Abdías, había un Abdías, que es siervo de Jehová, que había creado un hijo que se llama Ismaías. Y entonces, amado hermano, vemos acá una enseñanza. Y la enseñanza es, bueno, hermano, ¿y eso de qué me habla? Pues, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Bueno, lo que le quiero decir es lo que Dios me daba cuando yo estudiaba eso, porque la misma pregunta que está haciendo usted, me la hice yo. ¿Y todo esto qué tiene que ver, amado? Pues fíjese que lo que el Señor me daba es que este Abdías, este siervo de Dios, había preparado a su hijo Ismaías para el combate. Porque el verso que yo leí está hablando de los principales, de los oficiales que servían a David en el combate, en la guerra. El Señor le había dado a David la forma de organizar su ejército, y él tenía escuadrones que servían constantemente en diferentes áreas. Y obviamente en la tribu de Zabulón también se había preparado un escuadrón, y en ese escuadrón estaba un hijo de Abdías, que es Ismaías. Entonces, amado hermano, una de las funciones de los siervos de Dios, de los siervos de Jehová, es formar a sus hijos para el combate a la vida, en los combates que deben afrontar en la vida. Y amado hermano, no estoy hablándole solo de los combates físicos que puedan existir, porque yo no estoy diciendo que usted haga un hijo peleonero, no, bajo ningún punto de vista. Sino que usted enseña a sus hijos que muchas veces va a tener que defenderse. Algunas va a tener que defenderse físicamente, y solo tiene que hacerlo cuando sea extremadamente necesario. Otras veces debe hacerlo intelectualmente, y otras veces debe hacerlo legalmente. Entonces, en cada una de ellas hay que saberlo enseñar. Pero también, amado hermano, no solo batallas físicas. Recuérdese, amado hermano, que nosotros hemos sido enseñados. Y si usted no ha tomado conciencia de ello, le invito a que lea el libro de Efesios. Que nosotros, amado hermano, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestiales. Y por lo tanto, amado hermano, nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos a combatir. Nuestros hijos, amado hermano, no solo enfrentan problemas que a veces requieren la intervención física, como le digo, no. También, amado hermano, al igual que nosotros, van a sufrir de cosas sentimentales y cosas del corazón que los van a afectar. Usted y yo, amado hermano, sabemos que hay cosas que vienen en nuestra vida que nos afectan, como la muerte de un familiar, como una decepción, como una tristeza, como una amargura, y muchas veces nuestros hijos también se van a enfrentar a lo mismo, y debemos de enseñarles, debemos encaminarlos para que ellos también, amado hermano, puedan enfrentar, puedan combatir, porque si no, amado hermano, nosotros vamos a tener unos hijos que van a ser víctimas, que van a ser heridos, que van a ser lastimados, que van a ser dañados, y la culpa va a ser nuestra, porque nosotros, amados hermanos, debemos de enseñarle a nuestros hijos. Nosotros debemos darles ejemplo a nuestros hijos, y como le digo, no ejemplos de violencia, amado hermano, no ejemplos de que, bueno, yo soy macho y vos también tenés que ser, no. Debemos de enseñarle a nuestros hijos. Si a nosotros nos tocó que nos enseñaran con violencia, amado hermano,
pues lo siento mucho porque todo eso ha dejado marcada nuestra vida, pero no significa que nosotros repitamos ese mismo patrón. Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos con amor, como esa es la labor de nosotros como padres, enseñar a nuestros hijos con amor. Dice en Efesios también, capítulo 6, y hoy que él está dando duro a Efesios, que nosotros enseñemos a nuestros hijos en la disciplina y el amor del Señor. Así como nosotros, amado hermano, tal vez no fuimos bien enseñados por nuestros padres, pero ahora que tenemos una formación de creyentes y que Dios nos ha estado enseñando, nos ha estado ministrando, nosotros también debemos de enseñar a nuestros hijos con amor. Y una de las cosas que conmovió mi corazón, amado, porque como le digo, el Señor es fiel y tan maravilloso, y todo lo que Él me dio a través de todo este material que estaba revisando, porque hay mucho material que el Señor me ha bendecido y que algunos todavía no he tenido la oportunidad de poderlos analizar y estudiar. Me daba cuenta que Isaías, hermano, dice que es Jehová o Ya oye. Es decir, que le había dado ejemplo a Abdías de que la oración, en el clamor, en el ruego que él realizaba, Dios le había respondido. Y muchas veces nosotros tenemos que mostrar a nuestros hijos con el ejemplo de las grandezas de Dios. Usted ora, hermano. Nosotros debemos de orar para mostrar la bondad, la fidelidad de Dios, mostrarle a nuestros hijos, a nuestra familia, amado hermano, que nosotros no practicamos una religión solamente. A veces se piensa que nosotros debemos de orar religiosamente, o debemos de orar porque si no Dios nos va a castigar. No, hermano. La oración es un tiempo de deleite, es un tiempo de búsqueda, es un tiempo donde podemos tener comunicación con Dios, donde podemos dialogar con Dios y sobre todo que Dios nos hable. Pero tenemos que ir con esa disposición, amado hermano, porque muchas veces nosotros vamos en la oración como que fuéramos a poner quejas, ¿verdad? Llevamos nuestro listado de Señor, fíjate que esto, lo otro, aquello, y a veces ya no estamos orando, sino que nos estamos quejando. Y Dios lo que quiere es que nosotros hablemos con Él, que así como nosotros queremos que Él nos escuche, también nosotros lo escuchemos a Él y Él nos haga entender y comprender qué es lo que anhela y desea de nosotros. Tal vez, amado hermano, nosotros estamos abrumados por un problema y Dios nos quiere dar la solución, pero como nosotros estamos pide y habla y habla y habla, no escuchamos lo que Dios nos quiere decir, lo que nos quiere hablar. Entonces es importante, amado hermano, que vayamos pensando en ello. También que nosotros combatamos al lado de nuestros hijos. Nuestros hijos son pequeños y tienen una etapa de nacimiento, una de crecimiento, una de madurez, pero nunca dejan de ser nuestros hijos. Tal vez hoy nuestros hijos necesitan que nosotros combatamos a su lado porque ellos se sienten débiles, o tal vez nosotros nunca les enseñamos amor. Y hoy tenemos que tenemos que combatir con ellos, ponernos a la par de ellos, combatir con ellos, orar con ellos, pedir por ellos, porque tal vez ellos están pasando por una etapa de dolor, una etapa de sufrimiento, una etapa de tristeza. Y nosotros, amados hermanos, nos debemos de dar cuenta y estar con ellos y orar con ellos, apoyarlos, bendecirlos para que salgan adelante. Y bueno, amados hermanos, el tiempo se me fue, se me fue y me quedaron algunos puntos pendientes, pero si el Señor lo permite, si el Señor me concede el favor, me concede la gracia, pues yo espero poderlos compartir con usted en otra ocasión. Y quisiera esta noche pues cerrar con una breve oración. Padre, yo te doy gracias por tu bondad, tu misericordia, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que tú, Señor, nos estás regalando, nos estás dando, Señor. Te quiero pedir en esta hora bendita, Señor, que por favor, papito lindo, ministre nuestro corazón, ministre nuestra alma, ministre nuestro espíritu, Señor, que esta palabra sea sellada en nuestro corazón y de fruto al 100%. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, atiende sus necesidades, atiende sus situaciones que puedan estar viviendo, Señor. Protégelos, bendícelos, prospéralos, ayúdalos, socórrelos en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano, y que pase buenas noches. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.